Hola familia, en este video les presento una de las formas más fácil de conseguir un tono de fantasía sin dañar tu cabello. En este momento el teñirte tu cabello con tonos de fantasía está súper trendy. Conseguir estas coloraciones y que se vean limpias y hermosas, nos guste o no, tenemos que decolorar. Acompáñame a realizar este paso a paso. Vamos a iniciar nuestro trabajo de coloración por proteger el cabello. Vamos a aplicar este suero hidratante de Yenvir de medios a puntas para que no se dañe durante el proceso de decoloración. Si ustedes protegen el cabello antes de cualquier procedimiento químico con suero hidratante, créanme que su cabello no va a sufrir daño alguno. Vamos a realizar la fórmula para esta decoloración. Voy a utilizar 2 tapas de decolorante, media ampolleta de terapia intensiva especial para cabellos decolorados y oxidante en crema de 30 volúmenes. La consistencia de esta fórmula debe de ser cremosa. Vamos a iniciar con la aplicación desde nuca, respetando 1,5 centímetros de crecimiento, y de ahí nos vamos a ir hasta puntas, realizando una saturación bien impregnada para que no queden manchas en los medios. Es importante sacar secciones sumamente delgadas, ahí está la clave para que una decoloración les quede bien pareja. Una vez que seccionas, aplica el decolorante masajeando de esta forma como lo estoy haciendo yo para impregnar bien el cabello de esta fórmula y que puedas conseguir una decoloración más rápida y con 0 lunares. Si observan, ya está decolorándose el cabello de Yubel. Su cabello es natural y por eso está actuando muy rápido. Además que tuvimos el cuidado de lavar su cabello con champú de limpieza profunda de Botox para prepararlo, para que este se decolore en menos tiempo. Es importante que no lleguen a crecimiento porque puede picar y después va a ser muy incómodo para la persona que se está realizando esta decoloración. Ya sería casi imposible terminar con el tono que nosotros queremos alcanzar, porque si empieza a picar antes de tiempo es muy molesto para la clienta o la modelo. Por eso les encargo que la fórmula sea cremosa, más espesa que líquida, para que no se corra al crecimiento. Una vez que aplicaste el decolorante en toda la cabellera, vas a notar que de medios a puntas el cabello está más oscuro. Y esto se debe que es un cabello muy largo y que los nutrientes que tenemos nosotros en el cabello no alcanzan a llegar de medios a puntas. Y aquí las escamas del cabello están más cerradas. Lo más recomendable aquí, una vez que terminas la aplicación, es volver a aplicar decolorante en medios y puntas y masajearlo para activar más la aclaración. Una vez obtenida la decoloración, es el momento de pasar a crecimiento. Aquí es muy importante aplicar perfectamente bien para que no queden lunares. Si observan, hay una chica que me está apoyando. Estos trabajos les recomiendo que tengan alguien que las apoye para que consigan un mejor resultado.
Obtenida la aclaración del crecimiento, vamos a pasar a retirar el decolorante y vamos a dar champú con limpieza profunda de Botox para eliminar completamente los residuos de decolorante. Hay que retirar el decolorante con mucho cuidado. Recuerden que el cuero cabelludo está sensible. Quiero que observen la prueba de mecha. Este cabello está muy resistente. Podemos seguir decolorando para obtener la tonalidad que nosotros queremos. Vamos a volver a proteger el cabello con suero hidratante de Yenvir. El cabello quedó de medios a puntas con un ligero reflejo dorado cobrizo. Es por esa razón que vamos a volver a realizar una segunda aplicación y nuestra fórmula va a ser 2 tapas de decolorante, media ampolleta especial para cabellos decolorados de Yenvir. Y aquí el oxidante en crema va a ser de 20 volúmenes. Volvemos a hacer nuestra aplicación. Esta va a ser en las áreas que nosotros veamos que hay más dorado cobrizo. Quizás ustedes aquí en el video no lo alcancen a percibir, pero sí hay coloración dorada cobriza, y como quiero que me quede un tono de fantasía puro, necesito eliminar esa tonalidad. Impregnen la hebra del cabello con suavidad, masajeen el cabello sin llegar a dañarlo, porque hay personas que agarran el cabello y lo masajean mucho y hasta lo enredan. Con eso pueden dañar el cabello. Recuerden que tienen que hacer las cosas con mucha suavidad. Volvemos a aplicar en crecimiento para lograr una decoloración más pura. Volvemos a retirar la decoloración con champú de limpieza profunda de Botox. No se debe aplicar mascarilla antes de la aplicación del tinte, porque corremos el riesgo de que no haya una buena penetración. Observen cómo el cabello de Yuvel está en perfecto estado. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video? Es muy sencillo, suscríbete en mi canal y toca la campana. Recuerda, estos tutoriales están hechos en base a tus comentarios y los hago con mucho amor para ti. Voy a cortar como 3 centímetros de largo y voy a realizar unas ligeras capas. Esto lo estoy haciendo con la finalidad de que la coloración que voy a realizar tenga mucho movimiento. Y el cabello de Yuvel era un corte en V, pero sin capas. Quiero que vean que este cabello quedó con 0 daño. Muchos de ustedes les tienen miedo a las decoloraciones, sienten que se les va a caer el cabello, que va a quedar en muy mal estado. Estos procedimientos, si los realizan con mucho cuidado, no tiene por qué romperse el cabello. Aquí estamos viendo el resultado final de la decoloración. Quiero que observen el tono, está parejo de crecimiento a puntas y sobre todo su cabello se ve muy saludable.
Vamos a aplicar la coloración, es pigmento azul puro. Primeramente voy a aplicar de crecimiento a medias y después lo voy a barrer a puntas. Hay muchas dudas referente de cómo se mezclan los tonos de fantasía. Cuando tú quieres un tono puro y oscuro, no lo vas a mezclar con oxidante. Si quieres conseguir un tono pastel, este mismo azul lo puedes mezclar con oxidante de 10 volúmenes y con una cantidad pequeña de azul, y así es como se consiguen los tonos pasteles de la gama. El tiempo de pose que le dimos a esta coloración fue de 40 minutos. Aquí vamos a dar champú con baño retención. Estas tonalidades requieren de productos que les ayuden a fijar la coloración. Vamos a complementar con la mascarilla color firme. Si ustedes observan, hasta este momento vamos a aplicar mascarilla. Y para complementar este diseño de imagen, vamos a aplicar un maquillaje muy sutil a esta niña. Quiero que observen el brillo con el que se ve este cabello. Les presento el nuevo look de Jubel. Ahora les toca a ustedes realizar este tutorial. Recuerden que la base de un buen trabajo consiste en la práctica. Así que no tengan miedo a equivocarse, ya que esto les dará una gran enseñanza. Gracias por acompañarme, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.